Muy buenos días a mis alumnos de quinto año básico. El día de hoy les voy a hacer una especie de resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Por eso lo titulé ¿Cómo vamos hasta el momento en historia? ¿Cuál es el objetivo de esta breve clase? Primero es repasar los principales contenidos. Segundo, vamos a analizar si ustedes, los estudiantes, han logrado los objetivos de aprendizaje. Y tercero, porque es muy importante para mí retroalimentarles sus tareas y avances para que aprendamos de los errores y potenciemos los aciertos. Yo sé que igual les respondo por correo si es que tienen algo mal y les corrijo, pero ahora lo vamos a ver así como en general, cuáles son los errores más generales. El primer objetivo es caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes: Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral, considerando ubicación, clima, relieve, hidrografía, población, recursos naturales, entre otros. ¿Qué clases destinamos para este objetivo? Para este objetivo destinamos dos clases. Una es Geografía de Chile, que la pasamos durante la tercera y la cuarta semana de marzo, cuando vimos desde la zona norte grande hasta la zona austral. Y el objetivo de esas clases fue caracterizar las grandes zonas del norte grande, chico, central, sur y austral. Y la otra clase que utilizamos, la primera semana de abril, fue la geografía insular de Chile, cuando el objetivo fue caracterizar la zona insular de Chile. ¿Qué elementos vimos en esas clases? Sé que vimos mucho más, pero voy a repasar estos. Primero, características del norte grande, como por ejemplo el altiplano, que es un terreno plano en altura. El farellón costero, que es en la zona norte de Chile, en el norte grande, no existe una planicie, no existen las planicies litorales, sino que son una especie de acantilado que se llama farellón costero. En el norte chico tenemos características como el desierto florido. En el clima desértico, tienen que recordar que el clima desértico no llueve, casi nunca llueve, hay escasas o nulas precipitaciones durante el año. Esto quiere decir lluvia. Pero en el norte chico de nuestro país se da el fenómeno del desierto florido, que de vez en cuando, cada cierto tiempo, llueve y salen muchas flores. Acuérdense de esa imagen que yo les puse de un guanaco corriendo por las flores. Y también se presentan los valles. Un valle es el espacio que queda entre dos montañas, que queda así, y es un terreno fértil. Y tenemos las montañas, y ahí se quedaría el espacio entre dos montañas, es un terreno fértil, como por ejemplo en el Valle del Elqui. Tanto en el norte grande, que sería el norte grande este que está acá, como en el norte chico, este que está acá, se presenta la cordillera de los Andes en su punto más alto, la cordillera de los Andes. Voy a hacer el revés. Yo esa vez también le hice unos dibujos y le mostraba de que cómo se vería si partiéramos así Chile por la mitad. Tenemos entonces el mar, vendría el farellón costero, que es una especie de acantilado, luego viene la cordillera de la costa, pero que aquí se da como altiplanicie, plano, 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 y después viene la cordillera de los Andes. Así se vería en el norte grande. Por el contrario, en el norte chico ya tenemos planicies litorales, es decir, playas, y va subiendo paulatinamente en la tierra hasta tener este terreno plano. Después viene la cordillera de la costa, que aquí no hay altiplano, sino que se presenta como una cordillera. Y después tenemos terreno plano, que sería un valle, y luego tenemos la cordillera de los Andes. Y este terreno que está acá, que sería el valle, es terreno fértil. Luego pasamos a la zona central, donde tenemos que es importante repasar el clima porque vivimos en la zona central. Es el clima templado mediterráneo, que se caracteriza por, bueno, como medio a medio.
porque en el verano hace calor, en el invierno hace frío, tiene las marcadas estaciones del año, si está hacia el interior hace mucho calor, si está hacia la costa hace un poco más de frío. Es un terreno, es un clima más propicio a la vegetación, a las zonas fértiles. Y también otra característica de la zona central eran las cuencas. Yo les dije que las cuencas es un espacio que se crea, que una especie de círculo entre medio de las montañas, que aparecen muchas montañas, estamos viéndolas desde arriba, y rodean un sitio plano. Y ahí se hacen ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Santiago está en una cuenca, la ciudad de Rancagua está en una cuenca también. Esto que dice templado, ignórenlo porque me equivoqué, lo repetí. Ah, no, sí está bien. Solamente que me faltó una palabra. Después en la zona sur tenemos que también es un clima templado, pero un clima templado lluvioso, que eso me faltó. Un clima templado lluvioso. Eso quiere decir que son marcadas las estaciones del año, pero es más constante la lluvia. Por eso también hace que sea un terreno con mucha más vegetación arbórea. Yo les dije que hay más árboles. Por ende, un recurso muy importante de la zona sur es el recurso forestal. Luego tenemos en el extremo sur, es decir, en la zona austral, las pampas. Las pampas es un terreno plano que se caracteriza por vegetación de estepas. Eso pueden retroceder a esas clases para entenderlo mucho mejor. Lo que sería una pampa y también se da en el lado donde está en la Patagonia. Luego en la otra clase, en la de Chile insular, vimos el significado de tricontinental, que sería que en Chile tenemos territorio en 3 continentes. En América, en la Antártida y tenemos en América, donde estaría la mayor parte de Chile, en la Antártida, donde tenemos ahí al Polo Sur, y la otra parte sería en el continente... ¡Uy, olvidé el nombre! En América, Europa, en el continente oceánico, Oceanía, sí, perdón, se me había olvidado el nombre por un momento. Pero entonces tenemos 3 continentes, tenemos en la Antártida, que es considerado un continente también, en América y en Oceanía. Y el clima, que es distinto en esta zona, es el clima tropical oceánico, que es un clima donde hace mucho calor, donde llueve la mayor parte del tiempo y también hace mucho... el tropical oceánico hay vientos. ¿Ya? Y se me olvidó decirles cómo eran las zonas. Como le hice el dibujito en delante, en la zona central tenemos marcado la planicie litoral, que serían las playas. Tenemos marcada la característica de la cordillera de la costa, los valles transversales o de depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Luego, cuando empezamos a ir a la zona sur, se empieza a fragmentar las planicies litorales y ya quedan como especie de islas. Y la cordillera de la costa también se va a ver un poco más fragmentada y quedan como islas. Pero la cordillera de los Andes sigue. En cambio, en la zona austral ya está todo mucho más fragmentado y vamos a ver una inmensidad de islas, de archipiélagos, que en realidad no son islas por sí solas, sino que son las cordilleras que están debajo del agua. Por ejemplo, si teníamos que la cordillera era así, si nosotros le ponemos agua, todo eso que queda arriba va a quedar como isla. Y después la cordillera de los Andes desaparece, llega hasta casi la Antártida, pero desaparece por debajo del mar. ¿Cuáles fueron los principales errores de estas clases? Primero, hicieron actividades constaban de hacer dibujos y yo lo encontré bastante bueno, solo que algunos dibujos confundían la zona, el norte grande con el norte chico. Pero ya le expliqué la diferencia a partir de los dibujos. Ahora voy a mostrar
algunas actividades que hicieron ustedes. Aquí tenemos un dibujo que está muy bien hecho del norte grande, donde se ve la cordillera nevada, donde tenemos este terreno, el altiplano, y el norte chico, un observatorio lunar. Tenemos aquí la zona central, caracterizada por por la depresión intermedia, los valles transversales, la zona fértil. Aquí tenemos esto también de la zona central, que serían las playas. Aquí alguien dibujó el reloj de Viña. Estaban muy lindos los dibujos, había mucho más, pero si los ponía todos iba a ser una presentación muy larga. Pero hacen muy buenos dibujos, los felicito. ¿Cuál es mi opinión respecto a este tema? Para mí, en general, las actividades se realizaron muy bien dentro del plazo estipulado y los dibujos sintetizaron bien su conocimiento acerca de las grandes zonas de Chile, exceptuando esta confusión que les dije entre el norte grande y el norte chico. El siguiente objetivo fue reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como por ejemplo el cobre, el hierro, recursos marítimos, forestales, entre otros, y diferenciar lo que es un recurso renovable de un no renovable, explicando la importancia de cuidarlos en el marco del desarrollo sostenible. La clase que destinamos para este objetivo fue Recursos Naturales de Chile, que lo hicimos la semana 2 de abril, y el objetivo fue reconocer los recursos naturales de Chile y su cuidado. Aquí puse como notita que nos queda una clase, o sea, un tema para terminar la unidad, que es el tema de los desastres naturales. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuáles fueron los contenidos que vimos en esta clase? Vimos lo que era un recurso natural, que un recurso natural es todo aquello que sacamos de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. Nuestras necesidades alimenticias, nuestras necesidades de vestimenta, de cobijo, etcétera, etcétera. Les dije también cuál es la diferencia entre naturaleza y el medio ambiente. Naturaleza sería todo aquello que está sin intervención del hombre. Esto quiere decir que está tal y cual se hizo naturalmente. En cambio, un medio ambiente sería todo este lugar natural, pero en convivencia con el ser humano. Y aquí se entremezclan elementos naturales como árboles, montañas, lagunas, animalitos, y elementos artificiales como ciudades, edificios, carreteras, etcétera, etcétera. Expliqué la diferencia entre recurso renovable y no renovable. El renovable se renueva, es decir, que se encuentra de manera ilimitada, como por ejemplo el agua, como por ejemplo la pesca, los peces, se encuentran de manera ilimitada, pero hay otros que son recursos no renovables, sobre todo los recursos energéticos, como el gas o el petróleo, o los recursos minerales como el cobre, el oro, el hierro, porque esos se acaban. Una vez se sacan todos, ya no hay más y no hay manera de hacerlos. Pero también les expliqué que hay algunos recursos que son renovables, por ejemplo el agua potable, pero que se pueden volver no renovables. Por ejemplo, por eso hay que cuidar mucho el agua, porque hay mucho agua, había mucho agua potable, pero se ha empezado el recurso del agua que estaba en los glaciares se han empezado a derretir, entonces el agua potable se ha mezclado con el mar y ya no queda tanto. Porque nosotros somos un planeta que está rodeado por agua, pero no es agua potable, porque es agua con sal. Otro tema que vimos fue la acuicultura, que lo puse porque es como la más complicada de los recursos. La acuicultura es un recurso natural que usamos, no natural, o sea, es un recurso que usamos mucho en Chile, que es como tener nuestros criaderos de peces y de moluscos, de conchitas. Eso es la acuicultura. Y el otro es el recurso energético. Y el recurso energético es todo aquel elementos que se sacan de la naturaleza que sirven para mover otras cosas, para usarlos como energía, como por ejemplo el viento, los campos eólicos, el agua, las hidroeléctricas, el petróleo, el gas, todo eso se saca de la naturaleza. Y eso, la acuicultura y el recurso energético se da sobre todo en la zona austral. Y de ahí viene uno de los principales errores de las tareas, que la tarea era ubicar en un mapita en
cuáles recursos naturales estaban en cada zona. Muchos se olvidaban de poner el recurso energético. Y el recurso energético está en la zona austral. Y también muchos se olvidaban de que el recurso de la pesca está a lo largo de todo el territorio. Algunos me ponían solamente en la zona central pesca o en el sur, pero la pesca está en todo Chile. En todo Chile se desarrolla la pesca de distintos productos marinos porque estamos rodeados de agua en Chile. Ahora algunas actividades que hicieron ustedes. Aquí tenemos el dibujo del mapa que les dije yo. Aquí en este dibujo vemos como en la zona norte nos pone CU, que es cobre. En la zona en el norte chico, cobre también, ganadería, agricultura. Aquí eso sí yo no le hubiera puesto la ovejita porque el recurso de ovejita no está tanto aquí. Después está bien ahí, pero aquí vemos como falta, por ejemplo, el recurso energético y como debería haber estado el recurso de la pesca en todo Chile, pero en realidad igual está bastante buena. Aquí también le hice una sopa de letras que vi que tuvo bastante buena recepción, donde debían ubicar los recursos naturales. Recurso forestal, el recurso pesquero, energético, agrícola, minero, ganadero, acuicultura. Y lo hicieron bastante bien. Y también debían buscar una noticia, que esta no todas la hicieron, no sé por qué, como que se saltaban esa parte, buscar una noticia sobre lo que habíamos hablado en esa clase, sobre la contaminación. Era solamente buscarla, copiarla y pegarla o imprimirla. Y aquí tenemos una noticia sobre la contaminación en Quintero y Puchuncaví, que son los problemas que se generan cuando se extrae el recurso natural, porque se empieza a contaminar, se empieza a acabar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi opinión respecto a esto? El objetivo fue trabajado justo antes de salir de vacaciones. Ya hay muy pocas tareas hasta la fecha, por lo que me fue muy difícil detectar cuáles son sus dificultades en general. Lo explicaré con mis palabras. Como esta clase la hicimos antes de salir de vacaciones, no todos me mandaron las tareas. De hecho, había muy poquitas tareas que me enviaron de esta parte. Entonces, a mí eso me complica porque no pude generalizar en los errores. A lo mejor después cuando me empiezan a llegar las tareas atrasadas, a lo mejor voy a ver que se equivocan más en otra cosa y no en esto. Por eso es importante que tienen que cumplir con el plazo de la entrega o enviarla lo más pronto posible, porque así yo la puedo revisar y retroalimentar. Hay muchos en este curso que no me han traído las tareas, así que por favor envíen las tareas. De todas maneras, igual los felicito a todos por seguir mis clases, me han llegado muy buenos comentarios acerca de los videos, me alegro mucho y veo mucha responsabilidad por parte de los apoderados también y felicito mucho a los apoderados, padres, madres, abuelitos, que están ahí al lado con sus hijos, incluso algunos hermanos, y los felicito por eso. Recuerden que tengo dos correos distintos. Si me quieren preguntar algo, así como ¿para cuándo es la tarea? O me da más plazo, o profesora, no entendí esto, me tienen que enviar al correo dudas profesora Stephanie. Ese. Y si me van a enviar las tareas, que por favor les pido envíenme fotos solo de las tareas, no de toda la materia, me la envían a este. Esto es para tener como más organizado yo, porque yo las tareas espero que se acumulen un poco para ir revisándolas. En cambio, las dudas, tengo el correo en mi teléfono. Tengo el correo de las dudas en mi teléfono, entonces así es más fácil poder ir revisando las dudas. Entonces, para que no me mande las dudas al otro correo, porque si no, se van a demorar en responderse. Pero también si tienen dudas, me las pueden preguntar en los comentarios de este video, acá abajo, y yo se las voy a responder inmediatamente, porque también tengo la aplicación del YouTube en mi teléfono y es mucho más fácil. Eso, chiquillos, muchas gracias por todo y espero verlos muy pronto.